Nació en Madrid hace ahora 59 años, está casado, tiene 2 hijos, es licenciado en veterinaria por la Universidad Complutense de la capital de España. Ha trabajado y ha ocupado diversos puestos de relevancia en Uvesa, en Valladolid, en Roche Vitaminas, en Madrid, en Utreco y Trou, en Valencia, y en 2002 fue asesor libre para empresas avícolas para España, Portugal y Latinoamérica. También profesor asociado de producción de aves de la Universidad Cardenal Herrera de Valencia. Actualmente es el presidente de la Asociación Española de Ciencia Avícola y miembro del Grupo Europeo de Veterinarios Especialistas en Avicultura. Hemos dicho bien, don José Ignacio Barragán, muy buenas noches. Perfecto, muchas gracias. Una sinopsis breve de su amplísimo currículum. Bueno, hombre, muchas gracias, no es para tanto, pero muy bien. Sí, Le agradecemos que esté con nosotros porque mañana tiene lugar en Santiago de Compostela el Simposio Nacional Científico de Avicultura. ¿Cómo va a ser ese cónclave importante en el que van a participar más de 400 expertos, tengo entendido, ¿no? Sí, esto es así. Bueno, pues nosotros organizamos un simposio cada 2 años aproximadamente. Intentamos hacerlo itinerante, yendo a distintas regiones españolas. Este año por fin tocaba Galicia, llevábamos algunos años sin aparecer por aquí. Y bueno, la idea es reunir a los profesionales del sector, tener la posibilidad de intercambiar con algunos técnicos nacionales y extranjeros pues algunas novedades respecto de lo que va ocurriendo y sobre todo dar a la gente la posibilidad de interactuar, de estar juntos, de pasar unos días en un sitio precioso, dicho sea de paso. Era un poco pecado, si me lo permite, que no hubieran venido ustedes a Galicia todavía, porque Galicia es una, si no la mayor productora de huevos y de pollos de España, ¿no? Hombre, es un gran productor, no, lo lamento, todavía no está más en el primer puesto, está en el grupo de cabeza. Esperemos que crezca todavía más. En efecto, sí, hacía algunos años que no veníamos. También es cierto que al ser congresos bianuales y repartirnos un poco por toda la geografía, pues bueno, aún no había dado la circunstancia, ya tocaba. Así que estamos encantados de estar aquí en Santiago con ustedes. Si no me equivoco, nuestra comunidad sí que es primera potencia en producción de calidad. Estamos hablando del 35% creo de las gallinas ponedoras en granjas de tipo campero y 24% de las gallinas en granjas de tipo ecológico, ¿no? Sí, lo que sí que es cierto es que en Galicia, quizá por la propia estructura de la producción agraria, por un poco la tendencia al minifundio característica de la región, por costumbres históricas o por cualquier otra razón, sí que es la región de España donde se da con más frecuencia este tipo de producción, tanto la ecológica como la campera, que, en fin, desde un punto de vista estricto, pues es tan digna o más que la producción industrial, tiene sus matices evidentemente y se produce, esto es cierto, mucho más aquí en Galicia. Esos datos que he dado son de abril de este año, son fresquitos. Sí. ¿Van por ahí los tiros del futuro del sector? Pues mire, no lo sé. Eso va a depender de los consumidores. Mire, el problema al final es que cuando el gran tótem del Congreso, ¿verdad?, es calidad. Cuando empezamos a hablar del tema de calidad, de alguna manera uno lo primero que tiene que definir es qué se entiende por calidad, ¿no? Entonces, en realidad hay 500 definiciones de calidad. Yo me quedo con una que es la que viene a decir que es el grado de ajuste que hay entre lo que tú produces y lo que el que te quiere comprar demanda. ¿Qué ocurre? Que dependiendo del tipo de consumidor que tienes, realmente tienes unas expectativas diferentes. Yo siempre digo que desde el punto de vista de nutrición, y si me permite que me extienda un segundo, más. Desde el punto de vista de nutrición humana, yo creo que hay como 4 consumidores, ¿no? El primero es el consumidor miedoso, es el que se pregunta todos los días, oye, ¿comeré mañana? Hay mucha gente por ahí. Así, desgraciadamente. Mucha. El segundo es el consumidor tranquilo, que es el que sabe que va a comer y se pregunta qué voy a comer. Entonces este es el que prefiere la dieta mediterránea o prefiere comer más pescado, más carne, más no sé qué. Este busca variedad, fundamentalmente busca cierto grado de, ¿cómo le voy a decir yo? Sofisticación, pero todavía no tiene mucho dinero. Luego viene el consumidor egoísta, que es el que piensa qué importancia tiene lo que yo como para mí, y entonces es el que se preocupa por la seguridad alimentaria, por los productos nutricionales que le den un cierto valor añadido, por el colesterol, por el ácido úrico, por no sé qué, ¿no?
Y el último tipo de consumidor es el consumidor altruista, que es el que piensa qué importancia tiene lo que yo como para el medio ambiente, la tierra en su conjunto, el no sé qué. Ese, por ejemplo, se preocupa del bienestar animal, de todo este tipo de cosas. Incluso se preocupa también por la procedencia del producto, si es de su comunidad, si viene de Francia o si viene de Marruecos. Por supuesto. Así que, claro, según con qué tipo de consumidor te enfrentas, obviamente le tienes que hacer una producción u otra. Por ejemplo, en los países del norte de Europa, ¿no? Pues probablemente estamos en una situación más de consumidores altruistas, ¿no? Por eso mucha de la normativa sobre bienestar animal, mucha de la normativa sobre emisión de residuos y tal, vienen de esos países. Yo creo que en España todavía estamos por el consumidor egoísta, el que se preocupa fundamentalmente por, bueno, qué importancia tiene lo que como para mí, ¿no? Quizás sea más altruista el sector de gente joven. Quizás sí, quizás sí. Quizá porque están más sensibilizados, porque de alguna manera llevan una experiencia personal mucho más encaminada en ese sentido, y evidentemente lo que nosotros tenemos que hacer, pero no nosotros, cualquier sector de producción animal, es intentar adivinar qué tipo de consumidor tenemos e intentar ajustar nuestros productos a lo que ese consumidor demanda. Así que es tonto pretender que a un consumidor egoísta no le va a afectar un tema de bienestar animal, ¿verdad? Pero a un consumidor, bueno, pues altruista, pues puede ser fundamental. Desde ese punto de vista, probablemente haya una progresiva evolución hacia ese tipo de productos, digamos, más protectores de la naturaleza, de los animales y demás, pero de momento todavía es un mercado relativamente pequeño. Que probablemente sea una evolución lenta. Además. Sí, lo será, y sobre todo porque depende de cómo esté el tema económico. O sea, he oído que ustedes tenían una interesante conversación. Mire, el tema económico es fundamental en este tipo de cosas, porque el consumidor puede tener un determinado pulso, ¿no? Y decir, bueno, a mí me interesa... Es más, si usted le pregunta a un consumidor, oiga, ¿y usted considera que los animales deben ser criados en una condición? Sí, sí, sí. ¿Y usted estaría dispuesto a pagar? Sí, 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 sí. Pero luego van al lineal y agarran el barato, ¿no? Entonces, eso le iba a decir, calidad normalmente se asocia a precios más elevados. No necesariamente. Ve, todo depende. Cuando yo fui a comprar un coche con mi hijo, yo le preguntaba al señor del concesionario cosas típicas, ¿no? Oiga, ¿cuántos airbags tiene este coche y tal, no? O, no sé cuánto consume. Y mi hijo le preguntó dos cosas, una, el tamaño de las llantas, y dos, si tenía MP3 en la radio. Entonces, obviamente, es que lo que él pretende son cosas diferentes de las que pretendo yo. Si yo consigo darle realmente lo que quiera, a lo mejor no se lo tengo que poner más caro, pero depende. Tengo que ser capaz de saber muy bien qué es lo que quiere. Bueno, está muy claro que los huevos y la carne de pollo, de aves en general, son una parte fundamental de nuestra alimentación, al menos en España. Los datos hablan por sí solos, cada español consumimos, corríjame si me equivoco también en estos datos, 30 kilos de carne de aves al año y algo más o casi 14 kilos de huevos. 14, 13, sí, aproximadamente. ¿Somos de los países europeos que más consume en esos productos? En España tenemos un pequeño problema asociado a nuestra propia idiosincrasia, ¿no? Y es que somos grandes consumidores de todo. Entonces uno dice, bueno, el consumo de carne de pollo es elevada respecto de otros países del mundo, respecto de otros países de Europa, objetivamente sí, pero es que el consumo de carne de cerdo también. Quizás fallamos más en consumo de vacuno comparado con otros países, pero luego somos enormes consumidores de pescado, ¿no? Así que realmente para los que nos dedicamos a la producción aviar, es un hándicap, porque tenemos difícil crecer, o sea, realmente nos tenemos que pelear desde el fletán hasta el jamón de jabugo o hasta el solomillo de toda la vida, y es complicado crecer desde ese punto de vista. Llevamos, por cierto, años terribles en cuanto a noticias de presuntas pandemias. Primero eran las vacas locas, luego era la peste porcina, la gripe aviar, en fin, nos íbamos a morir todos. Lo cierto es que al final, afortunadamente, la cosa no ha sido para tanto. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, en España podemos estar tranquilos en cuanto, y estoy haciendo ahora de consumidor egoísta, en cuanto a la seguridad alimentaria o no. Yo creo que absolutamente. Vamos a ver, claro, lo que pasa es que lo decimos nosotros,
luego la gente dice, bueno, ¿qué van a decir estos señores? Que esto es un horror y que tienen más peligro que una caja bombas. Este señor es veterinario. Bien, pues este señor que es veterinario le puede decir al consumidor que lo que tiene que tener claro es que la seguridad alimentaria en España en estos momentos es de una calidad o de una exigencia elevadísima, que realmente los mecanismos de reacción son fulminantes, que cuando hay un problema se corta inmediatamente, lo cual no garantiza que no vayan a existir jamás problemas. Uno de los problemas que tenemos con los consumidores, entre el egoísta y el solidario, es que tienden a pedirle a las administraciones la seguridad absoluta, el riesgo cero. Y es que el riesgo cero no existe. No existe. Hubo un caso famoso que fue muy comentado, con un brote de salmonelosis en unos pollos, que como todo el mundo me pregunta por el brote de salmonelosis de los pollos, pues yo no sé si usted tenía intención, pero lo cuento. Pero cuente. Claro, la gente me decía, bueno, es que hubo un brote de salmonelosis en los pollos. Sí, lo que la gente no dice es que en 2 días se sabía de dónde procedía el lote, el número de animales el número de canales que estaban afectadas, dónde se habían distribuido, habían sido retiradas en 48 horas. Es decir, es que es imposible que yo le diga a usted, porque si lo dijera sería un majadero, entiéndame. O sea, es imposible que yo le diga a usted, es que esto no va a ocurrir nunca, ¿no? Yo no le puedo garantizar además, que nunca va a ocurrir que lo diga algo. Para que ocurra. Exactamente. Lo que sí hemos visto, don José Ignacio, es que en otros países europeos, cuando surgieron estos brotes, hablo de las vacas locas, etcétera, etcétera, sí se vieron más afectados que España, lo cual nos tiene que dar una tranquilidad. No, yo, de verdad, o sea, en el famoso caso de la gripe aviar, con todo lo que se ha escrito, Dios de mi vida y de mi corazón, y la de veces que he tenido que hablar de la gripe aviar, con todo lo que ha ocurrido en el mundo alrededor de la gripe aviar, claro, tampoco nadie decía que en un solo año hay infinitamente más muertos de gripe normal en cualquier país del mundo que todos los muertos que ha habido por gripe aviar, en todos los brotes que ha habido de gripe aviar en los últimos 30 años. Es decir, ¿pero qué ocurre? La gripe aviar es algo mucho más excitante, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, pues con todas las vueltas que le dimos a la gripe aviar en España ha habido un caso de gripe aviar que se produjo en unas instalaciones de ponedoras comerciales. Las ponedoras comerciales fueron eliminadas, se sacaron de la instalación, se sacrificaron. Oiga, pasó perfectamente desapercibido, ha habido un caso, por supuesto ningún grado de afectación a ninguna persona ni nada por el estilo. Que sepa que yo soy de los que fue a comprar pepinos cuando salieron cuando la crisis. Estaba completamente seguro de que no iba a pasar nada. No, eso puede uno estar absolutamente seguro, sí, o sea, yo entiendo que no ha habido se nos han olvidado las dioxinas, ¿no? Es decir, de todas las crisis estas que han ocurrido por ahí en distintos países de Europa y tal, bueno, primero en España nunca ha habido el más mínimo caso. Yo no me atrevo tampoco a decir, mire, es que a nosotros nunca nos pasará nada porque nos pasó lo del aceite de colza, ¿verdad? Entonces, es lo que le digo, o sea, es conveniente ser prudente. Hace muchos años y con otros controles de seguridad. Por supuesto, eso hay que tenerlo claro, que no eran estos tiempos, pero tampoco me atrevo a decirle, porque en estos tiempos no ocurriría, pero es lo que le digo, o sea, yo creo que lo que se han establecido son mecanismos de seguridad suficientes como para sencillamente prevenir los riesgos que puedan estar asociados con esto. Una última, siempre se ha dicho, ahora hablamos de tópicos, casi del refranero tradicional o de lo que nos han dicho nuestras madres y nuestras abuelas. Si comemos muchos huevos, hipercolesterolemia, y si comemos mucho pollo, exceso de hormonas femeninas. ¡Ay, qué cruz! Siempre lo mismo. Con eso, pero con eso, mire usted, nosotros pagamos ¿cómo le diría? El pato. El pato, sí. A ver, mire, lo de las hormonas, empezando por las hormonas, que es que a mí me lo dijo una vez la médico de mi hijo, que fui porque le dolían al pobre un poco el pecho y le dijo, a ver si es que comes mucho pollo. Le dije, señora, por el amor de Dios, que yo me dedico a esto. Vaya. No, bueno, pero es que vienen los libros. O sea, quiero decir que es que viene al pelo, o sea, realmente es el run run que corre, ¿no? A ver, hace muchos años las gallinas se utilizaban fundamentalmente para producción de huevo, pero hace muchos años, en el año 40, Con lo cual, los machos que nacían eran machos de características de tipo producción de huevo, es decir, eran unos animales livianos, de crecimiento lento, con mucha pata, no sé qué.
Y alguien pensó que utilizando unos tratamientos hormonales se podía conseguir que en efecto aquellos animales pues crecieran un poco más y conformaran algo más. Y lo hizo. Y lo hizo. Esto es rigurosamente así, o sea, no voy a decir al contrario nada. Pero esto no ocurre hoy en día. No, por el amor de Dios, le estoy hablando del año 40 y tantos, ¿eh? Hasta que en una especie de colegio en Italia, pues hubo algunos casos de ginecomastia y tal y cual, de niños que en efecto desarrollaron, y alguien se dio cuenta que eso estaba asociado con aquello. Le sigo hablando del año 50. Bueno, desde el año 50 para acá no se han vuelto a utilizar, por supuesto, ningún tipo de producto, entre otras cosas porque no hace falta. O sea, el pollo que tenemos actualmente es un animalito que sin necesidad de ponerle ninguna cochinada, tú le colocas en la granja con 45 gramos y lo sacas 50 días después con 3 kilos. Es decir, es que es un animal con una capacidad de crecimiento genética tremenda que no necesita pollos realmente. O sea. Y como nos quedan segundos, lo de la hipercolesterolemia... Lo de la hipercolesterolemia es otra ley. No me atrevo a decirle leyenda urbana, no quiero resultar. No, mire, uno tiene el colesterol que se produce, que se fabrica. Las fuentes de colesterol externas tienen una incidencia mínima sobre el colesterol propio. Y dentro de las fuentes de colesterol externas, desde luego, la del huevo es de las más bajas. Hay 500 estudios hechos que demuestran que no existe relación directa entre el consumo de huevo y los niveles de colesterol en sangre, a pesar de lo cual algunos médicos todavía dicen, no, cuide usted el consumo de huevos porque tiene el colesterol. Hombre, mire usted, si tiene 4 veces la tasa de colesterol por encima, cuídese usted del consumo de huevos y de otras muchas cosas, evidentemente. Don José Ignacio Barragán, gracias por haber estado con nosotros. Éxito con ese simposio de ciencia avícola que empieza mañana de toda España en Santiago de Compostela y hasta una próxima ocasión. Perfecto, les esperamos a todos si gustan pasar por allí. Muy buenas noches. Muchas gracias. Y ustedes ya saben que de lunes a jueves aquí en Popular Televisión Galicia tienen una cita con este espacio No Ve Acción a eso de las 10 menos 10. Que pasen una buena noche.